de la Escolanía de Montserrat a solista de contrabajos de la Orquesta Nacional de España. Este pequeño y gran salto fue el que dio el maestro Toni García persiguiendo sus sueños. Sueño que le llevó a estudiar con el que fue su mentor, a quien encima hemos podido conocer un poquito más también en esta entrevista. Esta influencia la propagó Toni por nuestro país y por el extranjero, desarrollando una gran labor pedagógica de la que han podido disfrutar cientos de alumnos de todo el mundo. Desde luego, el contrabajo es un instrumento grande, pero para grande el maestro Toni, quien demuestra a quien le conoce que la calidad humana no está reñida con la grandeza. Bienvenido, Toni, a Sinfonía de Palabras. Buenas noches, hoy estoy con Toni García. Pues para mí realmente no tengo palabras de quién es Toni. Para mí fue uno de las... Bueno, en realidad fue una de las primeras personas que me puso el contrabajo en las manos. O sea, yo de ilusa llegué a un curso y dije, hola Toni, no sé tocar el contrabajo, pero vengo a tocar para ti. Y fui a tocar ante el mejor profesor de contrabajo de Europa o del mundo, no lo sé, el grandísimo Toni García. Bienvenido, Toni, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, por Dios, por invitarme, y lo del mundo ni de nada, ni de mejor nada. Pero bueno, uno hace lo que puede. Hombre, eres... Contento de verte, después de tantos años. Además, tú viniste tocando el violonchelo al curso. Me No, yo dijiste, fui... bueno, toco el contrabajo, pero también toco el violonchelo. Y ahí tu cabeza hizo como... Entonces yo empecé a dudar digo, uy, violonchelista, pero bien, bien. Porque muchas veces es complicado, ¿no? Acercarse al mundo del contrabajo desde el violonchelo. Sí. Y Y entonces además, sí que lo pensé, digo, llevaba muy a ver, poquito tiempo cuando fui a ese curso, sí, llevaba un par de meses tocando, creo, no mucho más. exacto, exacto. Pero Y lo hacías dije, bien, te desenvolvías bien. tendré que buscar ayuda por alguna parte, fue lo que yo pensé, digo. Bueno, Toni, no te vuelvo más loca con mis tonterías, porque a mí lo que realmente me interesa es saber de ti. Entonces, y Mm, a todos nuestros espectadores seguro que también. Yo he estado golifiando, que es una palabra canaria, un poquito por tu currículum. sí, Y claro, muchos contrabajistas, a mí me sorprende que muchos contrabajistas, cuando yo los he entrevistado, me cuentan, muchos de ellos además, que han empezado con el contrabajo muy tarde. Y sin embargo, por lo que yo tengo entendido, ese no fue tu caso. Tú empezaste en ujú, la escolanía, ¿verdad? En Barcelona. ujú. ¿Cómo es vivir en una escolanía? ¿Cómo es eso? O sea, ¿vivías allí o vivías en tu casa y ibas Sí, sí. allí? Cuéntame un poquito esa No, parte no, de tu vida. es un internado. Entonces es un internado de chicos que están allí para cantar a la Verge de Montserrat. O sea, Ujú. haces el culto diario de canto, bueno. Y entonces se entra a los 10 años y se sale a los 14, que coincide normalmente con el cambio de voz de los adolescentes. Y entonces entras allí con 10 años y nada, recuerdo que, bueno, entras por pruebas vocales, de dictado, de solfeo, de ritmo, de psicotécnico incluso. Ujú. Y una vez allí, entonces sí que te dicen que el piano es un instrumento obligatorio. Allí hacíamos 2 horas mínimo de canto todos los días, más una hora que se dividía entre media hora de piano y media hora de instrumento. Y me dieron a elegir instrumentos. Todo el mundo, los críos con 10 años, íbamos paseando por unos pasillos que hay en el monasterio. Y entonces salían unos, pues eso, unos armarios que tenían violines, otros armarios tenían oboes, otros armarios tenían Ah. chelos. Y yo me quedé como del final. Quedaban, yo creo que un chico que tocaba la trompa, o dos, y al final abrieron un armario con un contrabajo y dije, ese. Y fue como una especie de, Y sí, a primera vista o algo así, sí. Fue así. Y entonces pero no empecé lo allí habías con... escuchado. No, nunca, Fue nunca. a vista, Yo no vamos. tenía... Fue a vista, sí. Yo oía
discos y eso, y me gustaban los graves, por la sensación, por, no sé, por las frecuencias. Pero nunca había tenido, como máximo había tenido una guitarra en la mano, hasta los 9 años. Y entonces dije, el contrabajo. Y me dijeron, hombre, pues hace, no sé, me dijeron, 15 años que ninguno, o más, que ninguno de los chicos que están aquí o que han pasado por aquí querían contrabajo. Y dije, bueno, pues venga. Pues yo Y soy sí, el me gustó. rarito. Sí, soy el raro. Bueno, no sé, pero ya te digo que es a primera vista, no fue nada premeditado, ni pensado, ni... No. ¿Y cómo es vivir en un ¿En un internado monasterio? así? O sea, ¿qué recuerdos Hombre, tienes? yo tengo, a ver, tengo muy buenos recuerdos, porque si en realidad me dedico a esto es por Montserrat. Es decir, Claro. la preparación que dan musicalmente es brutal, es buenísima. En esa época piensa que, yo qué sé, estamos hablando del 80 y, no, del 72, perdón, 72, 73, y del siglo pasado. No, y allí, a ver, el director, que era Pari Neusagarra, ese hombre había estado, yo qué sé, había ido en esa época, cuando él era joven, había visitado París, había estudiado con Marshall, había estudiado con gente espectacular en Europa. Había conocido casi de primera mano el método Kodaly, el método, bueno, impresionante. Entonces, él tenía una concepción pedagógica muy, muy especial y sobre todo una colocación de lo que es la voz humana espectacular. Entonces, eso siempre me ha servido, abriendo paréntesis, siempre me ha servido para dar clases y para tocar yo. Es decir, lo importante en el instrumento no es el instrumento que tienes en la mano, sino es el que llevas dentro. Si cantas un pasaje, lo afinas, lo tocas con sentido estético, con sentido de fraseo, lo tocas sabiendo en qué momento tienes que respirar, sabiendo dónde termina una frase y dónde empieza la otra. Si no cantas, no haces nada. Esa es mi opinión. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya que el primer tema que quieres hablar es Montserrat, que Es hay por más curiosidad. básico que te enseñan a cantar y que te enseñan a cantar bien, porque no te enseñaban a cantar al lado del árbol de Navidad. No, o sea, cantábamos desde las Vespras de Monteverdi, cantábamos, yo qué sé, polifonía, toda la polifonía del renacentista, barroca, bueno, hasta desde Palestrina y Tomás Luis de Vitoria hasta Vignes, que era un compositor contemporáneo cantábamos, perdón, un oratorio de él que era espectacularmente difícil. Quiero decir, cantábamos Britten, Ceremony of Carols, me acuerdo de obras que eran complicadas para un crío de entre 10 y 14 años. Claro. Y eso es la base para mí, la base fundamental a la hora de hacer cualquier cosa con música, cualquier cosa. Qué Y interesante. eso creo que no es que se haya perdido, pero no se le da la importancia que se debe a lo que es la voz, el coro. Es decir, todo el mundo, ahora, gracias a Dios, en los conservatorios hay orquestas, hay agrupaciones donde los críos pueden empezar a socializar la música. Pero realmente lo más importante para mí es un buen coro, desde pequeños. Cantar en casa, eso es importante. Porque cuando eso está, el sentido del oído, el oído interno, la apreciación de lo que he dicho, es decir, tal como respiras, te ayuda a frasear cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy importante saber respirar, que parece una tontería, pero no todo el mundo sabe respirar bien. Entonces, es complejo a la hora de cantar. Y cuando lo tienes resuelto con el canto, es muchísimo. Tienes el 40% de la ejecución en el instrumento, la tienes resuelta. Si no, te tienes que partir la cabeza. Pues mira, hemos acabado hablando de educación, ya tú ves. Bueno, Sí, si empezamos hablando sales de de ahí y pequeños, entonces, claro, te vas a de ahí estudiar salgo, con Ferran. salgo con 14.
con 14 años y me voy a Barcelona, y que es donde vivían mis padres. Y entonces entro en el conservatorio y tengo la enorme suerte que ya en Montserrat venía, cuando grabábamos discos, porque en la escolaría de Montserrat grabábamos y todo. Viajábamos al Festival de Salzburgo, quiero decir que no era un coro de niños Sí, sí. del 3 al cuarto, que era una cosa seria. Entonces, en uno de los discos que habíamos hecho con un grupo alemán, con la orquesta en ese época, no, si era Collegium Aureum. Y después vino un contrabajista también a tocar, porque para una cosa de Serralls, recuerdo, para órgano y contrabajo, y la escolanía. Y vino un tal señor Ferran Sala, que era un contrabajista de Barcelona, un señor que yo no lo conocía. Entonces me acerqué a él y le dije, hombre, yo también toco el contrabajo. Imagínate, a mí me enseñó un monje con técnica de arco francés que parecía que que decía KFC, ¿no? Kentucky Fried Chicken, porque tenía la manita así. Y además con la mano izquierda aprendí la técnica al principio, la de Bottesini, la de 1, 3, 4. Ajá. Yo toqué así. Y se llama Gabriel. Y este me enseñó un poquito y a rascar las 4 notas que daba. Y entonces contacté con este hombre que subió a Montserrat. Y tuve la inmensa suerte de que era Ferran Sala. Y Ferran Sala, pues yo creo que ha sido el mejor de largo, pero vamos, y tardarán muchos años en superar nadie lo que él hizo, en lo que es pedagogía del instrumento. Para cualquier instrumento, pero en definitiva para el contrabajo, que es lo que hizo él. Y ha sido un maestro ejemplar en todos los sentidos. Personalmente, era un señor que era muy llano, muy llanote, y además te explicaba las cosas siempre con metáforas y con comparaciones con cosas muy cotidianas, ¿no? Entonces lo entendías perfecto. Le dije que quería estudiar que me iba a Barcelona, vamos, y que si tenía, o si podía estudiar allí. Me dijo, sí, vino acá para allá y tal. Bueno, me presenté, me matriculé y ya está. Y entonces, pues, eso es la gran suerte que he tenido. O sea, yo, en realidad, yo digo que siempre hay que estar un poco preparado. Además, eso lo decía siempre Sala, que tienes que tener siempre el billete preparado y estar en la estación, por si pasa el tren. Que si no, por mucho bla, 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 no tendrás nada. O sea, que hay que estudiar, ¿no? Pero, en definitiva, lo que tuve es una suerte brutal. Pero brutal. Corrígeme si me equivoco. Perdona, no di. No, porque no todo el mundo, quiero decir que hay gente con muchísimo talento y seguro que 10.000 veces más que yo y 100.000 para tocar, para enseñar y para todo. Pero a lo mejor no han tenido la suerte que yo he tenido. Decir, aparte del trabajo, que eso es lo que decía mi maestro, de tener el ticket en la estación. Pero tener la suerte de tener a un tipo como él al lado, que me guió pues desde los 14 hasta los 19, 20, sí. Digo que corrígeme si me equivoco, pero además en esa época, o sea, tuviste la suerte de dar con él, digamos, pero aparte en esa época es que en España, por lo que yo he investigado, tampoco es que hubiera muchos más españoles profesores de contrabajo, sino que empezó a venir gente del este, que fue un poco, ¿no?, quien formó a las nuevas generaciones. Había alguno más, pero digamos que fuiste a dar con el mejor y que además lo tenías en casa, o sea que fue una suerte. La suerte es eso. Por eso lo digo, que no es una cuestión solamente de talento y de que no, que es suerte. No, suerte no, también tendrías Había talento. otros centros pedagógicos, que no voy a decir, pero que nos sacaban alumnos que utilizaban unas técnicas que no estaban demasiado en boga en Europa en aquella época. Mi maestro Sala, yo recuerdo que se fue el primer curso que dio Streicher en España, en Granada. No fue nadie casi, y él estaba allí. Tenía que conocer a ese hombre, porque le habían hablado tanto. Después se fue a Viena para seguir viéndole, aunque fuese
una semanita en verano y tal. O sea, se preocupó mucho, ¿no? Y se preocupó mucho sobre todo de lo que se estaba gestando en Europa y lo que es, de cómo iban las cosas por allí, ¿no? Que no coincidían para nada con el desarrollo más o menos en este país de lo que es el contrabajo, exceptuando muy contadas excepciones, ¿de acuerdo? Ujú. Pero lo que sí que es una cuestión, me voy de una cosa a otra, ¿no? Pero que para mí es muy importante, es decir, conseguir que sacar un alumno, dos, tres buenos alumnos, es una tarea, entre comillas, relativamente fácil. Es decir, si tienes algo de amor por lo que haces o de dedicación, ¿no? Lo difícil es sacar una cantera de 20, 30, 35, 40, 50 contrabajistas que se ganan la vida tocando. Sí, sí. Y eso es nada, yo qué sé, no sé cuántos hizo. Por eso te digo que en este país podía haber alguno que sí que sobresalía, ¿no? Y que de repente, no por haber no estudiado con Sala, no eran buenos contrabajistas, en absoluto. O sea, por ejemplo, ha sido anterior a mi generación, pero por ejemplo, Jaime Robles, que fue solista de la Nacional y fue solista de la Radio y Televisión, él no estudió en Barcelona, ni estudió con Sala, ni estudió con Streicher, nada, pero era un referente, quiero decir, que ha sido un grandísimo profesional, ¿no? Entonces, me refiero a eso, quiero decir, que en el país no es que solamente los No, alumnos de no, Sala, claro. ¿no? Pero que sí que es muy sintomático y sospechosamente llamativo que, solamente, que 30, 40, 50, 60 contrabajistas, todos hayan Salieron de ahí. salido y que después han hecho escuela y que salieron de allí. Ujú. Por eso, y respetando, pues he dicho Robles Por como podría supuesto. haber más gente, ¿no? Pero quiero decir que como gente puntual, no Ujú. como una escuela que de repente dices, es que no son uno, no, tocan todos, ¿no? Sí, sí, A sí. eso me refiero. Además, mi maestro me hablaba de él, mi maestro de cello, Marcel Cervera, me Sí. hablaba de él también. Joder, Y eran bueno, claro, amigos. son de la misma época, son coetáneos y conozco un poco de la historia por él. Bueno, seguimos avanzando porque si no se nos va la tarde. Sí, De yo ahí, no me claro, te me vas a Viena, descarreto, o ¿eh? sea, ahí ya pegaste el salto. Mm. A mí me interesa mucho esta época y además te voy a contar el por qué. Evidentemente hablaremos de Streicher, pero por ejemplo, hace un par de semanas estuve entrevistando en este programa a Roberto Terrón. Hombre, Él lo conoció, pero más tarde, ¿no? Cuando ya pues parece ser mm, que era más mayor, cuando estudiaba contigo, sí, cuando Roberto estudiaba contigo y ya Streicher pues era más sí, mayor. Él mm, lo define como una persona pues ya con un carácter mucho más amable, más, amable, sí. sí, un poco más así. Y yo, por oídas, porque claro, yo no tuve la suerte de conocerlo, siempre he oído pues que tenía bastante carácter y tal. Entonces, como tú tuviste esa suerte de conocerlo, digamos, en esa época Mm, de apogeo, ¿no? De él, digamos, o más de mayor brillantez, cuéntanos quién sí. era Streicher. ¿Cómo eran esas clases realmente? ¿Qué recuerdas de Bueno, esos momentos? era tremendo, era tremendo. A ver, quiero decir, vuelvo a hilar desde atrás, rebobino y la suerte tiene un gran factor, ¿no? Y después de Sala estaba muy en contacto con Streicher. Entonces, de repente yo sí, con 15, 16 años, ya cuando llevaba un poquito con Sala, pues tuve la suerte de que más o menos iba bien y el hombre me decía, venga, va, esto va bien, venga, sigue estudiando, que un día de estos te voy a llevar a que te oiga Streicher. Claro, yo con 16 años más bien temblaba un poco, ¿no? Sabiendo que me iba a escuchar este hombre. Porque Streicher se compró una casa cerca de San Salvador, Francás, al lado Ajá. de donde nació Vendrell, de donde nació Pau Casals. Sí. Entonces tenía una casita allí que pasaba el verano para bañarse y con su mujer y los críos en su época. Entonces, bueno, ahí lo conocí. Me llevaba sí, con 16 años, con pantalón corto. El otro me recibía en bañador y era estupendo porque era un hombre realmente, era muy original en todos los aspectos.
y tenía un carácter muy fuerte, pero mucho. Pero cuando se entregaba con alguien y tal, era un tipo muy exigente, pero no era un tipo malvado, no era un tipo, ¿sabes? No era cruel. Mm. Sí, sí, Era un tipo muy exigente y si podía sacar de ti más, te cimbreaba, te daba. En Viena, cuando llegué, pues, a ver, yo ya llegué con más tranquilidad, porque yo ya estaba de solista en la Nacional. Yo ya le había conocido previamente cuando iba a tocar en su casa en verano, pero eso eran cuestiones puntuales. También iba a sus cursos en Granada cuando venía y todo eso. Pero claro, ya decidirme a ir a estudiar con él en Viena, dije, bueno, al menos un añito y medio, lo que sea, lo que me den de permiso en la orquesta, me voy. Y eso lo aproveché, la verdad. Y ahí le claro. pillé, le pillé fuerte todavía. Ahí Espérate, estaba. a mí me acabas de dejar loca con lo de que sacaste la plaza en la Nacional antes de irte a Viena. Sí, 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 sí. Me Yo acabas tocaba de arco dejar francés toda la vida. ya. Sí, tocaba arco francés y no había pasado al alemán. Y entonces dije, bueno, yo quiero, y hablé con Sala, que era mi padre casi. Claro, Al final se convirtió en una figura alternativa de padre porque era un hombre que se preocupaba por mí y que estaba súper feliz por lo que yo más o menos iba consiguiendo y bueno, él era un cielo conmigo en eso. Entonces me aconsejó, ahora déjate de historias, ya tienes, sí, tienes plaza, no sé qué, ya eres, no sé cuánto, pero vete a estudiar. Y dije, pues sí, ¿con quién? Pues con esta dije que ya le conocía, que ya me conocía, que ella sabía de qué iba el lío. Y entonces la verdad es que hombre, yo creo que fue lo mejor que hice, la mejor ujú, decisión que he tomado, ¿no? De poder, mm, aunque tengas la vida, entre comillas, resuelta, decir, mira, se claro, acabó, me voy a estudiar y tengo mucho tiempo para ujú. serenarme, formar familia Sí, y sí, yo qué sé, tengo mucho tiempo. Y entonces eso sí lo hice y me encantó, claro, porque además le pillé en una época buena. Vamos, uno de los colegas, tuve dos colegas allí, que después se amplió el círculo, pero el principal era Daniel Machado, que fue solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, del Teatro Real, mm, y después profesor en Ferraz, y le conocía desde los 15 años, desde nuestro primer curso con Streicher en Granada. Y entonces él se había ido a Viena previamente, y entonces él me sirvió un poco de Cicerón, un poco de abrirme puertas, a la vez que de Andrew Ackerman, que también ha sido contrabajista ahora es profesor, o ha sido profesor en SMU, creo que está retirado ya. ujú. Y tocó en la Sinfónica de Viena, tocó en Concertus Musicum, con Harnoncourt, o sea, era gente que en esa época eran muy jóvenes y eran muy potentes. Y tuve la suerte de que me introdujeron allí, entonces iba a clases con nosotros le llamábamos el viejo a esta hija. Entonces Daniel siempre decía lo mismo, ¿no? Cuidado con el viejo que hoy está Hoy no está la revirado. cosa. Cuidado, no, hoy está bien, hoy está contento, hoy le deben haber vivido bien las cosas o algo tal. Entonces sí que recuerdo de eso de abrir en la Hochschule en Viena, abrir era doble puerta y abrir una primera puerta y oír y abrir la segunda puerta y ver el libro de la Schule que decía él, los 5 volúmenes, los volúmenes del Streichermann, llegan a comprobas. Coger uno y tirárselo al alumno, pero a dar. Este no marcaba, ¿no? Este iba a dar. O sea, era un poco, no, un poco no, era bruto. Las cosas como son. Está muerto el pobre, pero. Y yo le he querido como el abuelo, vamos. Sí, sí. Si Sala ha sido mi padre, Streicher ha sido mi abuelo. Eso es. Pero vamos, aparte de ese, a ver, había miles de anécdotas, porque el tipo aparte era muy gracioso y tenía muchísimas salidas de estas que decías, no puede ser. Además, siempre decía lo mismo. Sí, gente cree que yo digo mentira, mentira. No, mentira, todo lo que digo, verdad, verdad, verdad. Anécdotas que te contaba que decías,
Dios mío, este hombre, ¿qué no habrá visto? ¿No? Desde haber visto la Segunda Guerra Mundial en directo y haber estado en el frente ruso y internado en un campo de concentración ruso, hasta, bueno, de todo. Ya. Entonces, por no liarnos, sí, la relación con él era muy buena, muy buena. Además, yo llegué con arco francés, él me conocía, español, español, catalán, catalán, catalán. Y yo, sí, sí, sí. Pues Sala, 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 Sala. Para él, Sala era un ídolo también. Y entonces le dije, mire, yo vengo a tal, ¿puedo cambiar de arco? Bueno, me puso el arco en la mano, tal, tal. Y en una semana tenía el arco alemán ya. Entonces le llevé, me acuerdo, le llevé primera sonata de Michel para la siguiente semana entera con el arco alemán ya. Y el tipo ya, no está Pues mal. mira, funcionó. No. Y así un poco, pues no es que me lo ganase, pero currando y estudiando, pues sí. Y el tipo era muy, muy duro, muy exigente, pero a la vez era muy simpático, era muy Ya, salado, era muy sí, salado. sí. Entonces, a partir de eso, por eso digo que todo eso, hay cosas que esa cambió mi vida, ¿no? Lo de entrar en la Nacional, dejar Barcelona, venirme a vivir a Madrid. Cuando estoy en Madrid, me voy a Viena. Conozco Streicher y cuando ya vuelvo a Madrid, de repente surge, años más tarde, la Escuela Reina Sofía y como asistente Streicher piensa en mí y eso es Ah, todo. O sea, es suerte, de verdad. Es estar en el suerte sitio y correcto, que hiciste las pero cosas bien. con el ticket, que Claro. decía Sala. Suerte y que hiciste las cosas bien y cuando había que hacerlas. Yo la suerte digo que estabas en el momento adecuado, en el sitio adecuado Sí, y en el sitio en el justo. tiempo adecuado, porque muchas veces pues Exacto. no se dan los tres factores, ¿no? Ya. ¿Cómo es la vida en el Reina Sofía? Cómo es ser el asistente de tres grandes, ¿no? Como has sido tú, pero Es eh, estupendo. es que Para ahí, mí es la vida. ¿No? O sea, no digo que en la orquesta no sea la vida, pues estar de primer contrabajo ahora en la Nacional, desde hace tantos años, y yo me lo paso muy bien en la orquesta, pero sobre todo dando clases es... A ver, es que tengo la suerte de tener de lo mejorcito del país y de fuera que quieren venir a estudiar. claro, Entonces, claro, el nivel de exigencia es altísimo, pero el nivel de respuesta de los alumnos es casi superior al de mi exigencia a veces. O sea, es que yo me quedo pasmado. Y no ahora, he tenido, jolín, sí, han salido de la escuela ya unas jornadas, yo creo que la escuela en el ámbito del contrabajo ha hecho, pues así como Sala lo hizo un poco focalmente en Cataluña, que irradió un poco a todo el ujú, país, yo creo que esa irradiación después ha llegado a Madrid después, y la escuela también ha servido como, como difusor ya no solamente en esto, sino en Sudamérica, porque han venido muchos alumnos sudamericanos, alumnos europeos, algún asiático, es decir, se va haciendo se va más, expandiendo, se va expandiendo. Hombre, primero, claro, fueron 12 años con Steiger. claro, Entonces pues es un lujo. Tenerle de profe, o sea, de estar de profe con él, pues era brutal. Porque claro, aparte, yo en esa época vivía en la escuela. Entonces, por cuestiones personales, opté por vivir allí porque ujú. estábamos en Pozuelo del En Alarcón, que es Madrid Pozuelo, Los sí, Reyes, y estaba muy agradable. Y encima, pues cada vez, él venía una semana, cada mes, y esos 4, 5 días que se pasaba por aquí, pues estaba constantemente con él. claro, Comíamos, cenábamos, las clases. Yo sí tenía orquesta cuando acababa la orquesta volando para otra vez verle, para estar con él. Después veíamos la tele juntos, tomábamos un schnapps juntos, hablando, me explicaba sus miles de cosas de su larga y realmente complicadísima vida. Y entonces, bueno, la verdad es que aparte de maestro, abuelo, lo que quieras llamarle, pero ha sido un gran amigo, ¿no? Pues claro. yo tengo el honor de haber sido su amigo, ¿no?
Claro, claro. realmente brutal. Qué guay. Me queda una pregunta nada más. Bueno, me quedan dos. Una que es muy tradicional en mi programa, que tú no conoces, luego te la hago. Y la otra es, claro, entiendo que sacaste la plaza con la Nacional muy pronto. Antes dijiste, no sé Sí, si fueron 20 con años 20. o algo así. Sí, sí. Exacto. Em, ¿Qué es para ti la Orquesta Nacional? O sea, ser solista de la Orquesta Nacional ahora mismo, después de tantos años, ¿cómo se vive eso ahora, desde la madurez, digamos, después de muchos años, estar en la mejor orquesta de España, de solista? ¿Cómo lo vives? ¿Lo sigues viviendo con la misma ilusión que al principio? No sé, yo creo que lo veo tan Sí, ilusionante, pero claro, yo no lo vivo todos los días. sí, y yo, a ver, a mí me gusta lo que hago y me gusta tocar. Entonces, aunque fuese de tutti y del último atril, también me lo pasaría bomba. O sea, quiero decir, tocar realmente es lo que más te llena, ¿no? Claro, Entonces, en la orquesta, pues hay cosas que no son tan de estos, no son tan agradables a veces, pero la mayor parte de veces son, porque un colectivo es un colectivo, claro, pero el 90% de situaciones es muy agradable porque estás haciendo lo que quieres, ¿no? claro. Entonces, hombre, hay veces que dices, pues hay una obra que a lo mejor no te es tan afín o a lo mejor hay un director que a lo mejor no Pero, conectas especialmente con él, pero vamos, eso son situaciones contadas que no vienen, claro. que no hacen vamos, que no son piedras que muevan molinos, o sea, que no están. Yo estoy contento, quiero decir. Además, estar en activo tantísimos años, eso sí que me da una cierta, eso sí, me siento bastante orgulloso. De otras Ujú. cosas tampoco, solista o no solista, en el fondo siempre digo, si ser solista o ser primero, ser no sé qué, o estar en una orquesta, no es tan complicado, quiero decir, si trabajas. A ver, tampoco es que no quiero denostarlo, pero Sí, sí, te no es tan entiendo. complejo. Pero lo jorobado de esto no es llegar, lo más difícil es mantenerse. Quiero decir, porque estar 1, 2, 3, 5, 10 años, dices, bueno, pues estupendo, ya no oyes nunca más de esa persona. Y dices, Claro. ostras, ¿qué habrá pasado? Bueno, eso es más corriente, Mm. desgraciadamente. Y aparte que es relativamente fácil. Para mí lo difícil es eso de decir, ostras, ¿cuántos años lleva este tío ahí? Pero si este es un dinosaurio que no se ha movido de ahí, por Dios bendito. Y todavía sabe arco abajo y arco arriba. Jolín, que no está Todavía mal. se acuerda. Todavía se acuerda, ¿no? Que el arco es en la derecha y el esto es Como en el la chiste de izquierda. la viola, sí. El chiste de los violas. Pero es verdad, en el fondo es eso. Y cuando uno ya estás. Yo espero también darme cuenta, ¿no? Que dices, ostras, ya pasan los años, ¿no? Tengo 59 ahora y dices, ostras, claro, es que empecé con 10. Llevo 49 años tocando. Da un poco de vértigo, ¿no? También, no sé, es eso, difícil mantenerse. Antes me habías preguntado lo de la escuela, qué significa para mí, ¿no? En definitiva, para mí es la cosa que me ha hecho, precisamente ligándolo con lo que estoy diciendo, es lo que me ha hecho mantenerme. Es decir, yo tengo también la gran suerte y tengo que dar las gracias de haber tenido tantísimos buenísimos alumnos. Y para dar clases de una cierta calidad y que el alumno no se te duerma en la clase, también tú tienes que ofrecer algo y también tienes que estar en forma. Entonces yo gracias a mis alumnos me mantengo. Es así de Claro. claro. Hoy lo hablaba con un chaval muy joven que acaba de entrar en la orquesta y un viola, ¿no? Pero es eso, y yo lo que tengo que agradecer es mis alumnos, porque gracias a ellos yo estoy constantemente en forma, Vamos. tocando, demostrando, poniendo ejemplos, tal. Y claro, el repertorio que se toca en el Reina Sofía no es,
a ver, no, No es el elefante. exacto, no es el elefante, ni es una sonatita de Marcello, tal, que tiene todo su mérito en cada uno en su nivel. Pero claro, si en una clase tienes Bottesini número 2, a la siguiente clase tienes Arpeggione, a la tercera hora te viene uno que tiene el Allegro alla Mendelssohn. Después uno que te está mirando, yo qué sé, cualquier locura de esta, segunda de Nietzsche. El otro Dietershoff, no, pero ahora Van Hal con Wiener Stimmung porque quiero tocarlo, no sé qué. Claro, o la sonámbula, o Sí, sí, sí. el Alegría Capricho, Capricho Bravura, y todas las horas es una tras otra, sí. Porque no es aquello de decir, ay, hoy voy a hacer una clase solo de arco. No, no puedo, porque solicitan más y si tienen un Claro. problema de arco, te lo arreglas, pero pero, porque como siempre digo en broma, no soy bueno más o menos, pero no soy Merlín. Quiero decir, yo puedo ayudar, pero no tengo poderes curativos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que gracias a ellos yo he podido estar manteniéndome, Sí. porque si no es muy complicado. Yo entiendo, por ejemplo, profesionales que yo veía cuando yo era joven en la orquesta, ¿no? Que decía, jolín, este tío había tocado más o menos y tal, y mira cómo está. Vaya tela, pobrecillo, ¿no? Claro. Claro, cuando yo lo veía con 30 tacos, tenía la edad que yo tengo ahora, que me da un poquito de lloro, pero no voy a llorar. Pero, pero claro, gente que veías con 59, 60, 62, 70, a punto de jubilarse, y les veías ya con unas maneras y una cosa Ya. que era horrible, ¿no? Entonces decías, contra que no me pase eso, ¿no? Porque es tristón, ¿no? Eso para un músico y para, Esa es bueno, para la cualquier... paradoja que tenemos nosotros ahora, precisamente. Además, una paradoja que me parece que me cabrea muchísimo. O sea, yo trabajo en un conservatorio público superior Mm, y no puedo ir a tocar a ninguna orquesta, porque para hacerlo o para ir a tocar a cualquier sitio tengo que pedir la compatibilidad. Y la compatibilidad te la dan si les da la gana, y lo voy a decir así. O sea, sí, hay unas normas escritas, mm, digamos, hay una normativa, pero mm. entonces, claro, ¿cómo Es podemos muy hacer triste esto? O porque sea, ¿cómo podemos es muy coger triste y estar porque en dedos, como dices tú, y dar clase a un cierto nivel? O te lo curras en tú este país contigo es muy mismo, triste o... que esto esté así, ¿no? Porque realmente no estoy diciendo que, a ver, puede haber grandes profesores, y de hecho lo hay. De hecho, los hay en conservatorios que son muy buenos profesores, pero que no están en activo, por decirlo así, sino que hacen sus cositas y tal. Pero son grandes profesores, muy buenos. Y además, por ejemplo, profesores a nivel incluso elemental, en los primeros pasos de un chaval, que es un niño que empieza a aprender. Y eso es muy interesante. Ahora, cuando llegas a un cierto nivel de alumno, es que debería ser obligatorio Claro, que cambias una clase porque tienes que ir a tocar un grupo de cámara, o tocas la trucha, o tocas sí, sí. Borja, o tocas Vaughan Williams, o tocas no sé qué, o Schubert, el octeto, yo qué sé. O te invitan a tocar con, yo qué sé, con Mahler Chamber o con la orquesta Sí, Mozart sí. grabado. Cuando yo he tenido esa suerte y de repente decir, bueno, que yo no pueda hacer eso porque no se permite O sea, ¿qué pasa? Que si voy a tocar en algún sitio de prestigio, bien o tal, o me tengo que preocupar por preparar un concierto, un recital, lo que sea, ¿voy a volver peor y voy a dar peores clases? ¿O es que la educación se ha convertido en una especie de... el conservatorio es un centro que sirve como de, entre comillas, y con todos los respetos, de guardería, donde los papás dicen, vamos a dejar al niño porque, a ver, va a conseguir una formación musical que es muy bonita, que es muy interesante, que le puede ayudar en su futuro profesional, aunque sea ingeniero de telecomunicaciones, me da igual. Pero, vamos, bueno, que haga música, pues, oye, ¿por qué no? Claro, claro, ese concepto es muy bueno, pero eh, tenemos que pensar que eso es una cosa que decía Sara siempre. En la puerta del conservatorio pone, estoy hablando de mi época, ahora ya Sí, no, sí.
ponía Conservatori Professional de Música. Conservatorio profesional. ¿Profesional qué quiere decir? No es de diletante, no es de aficionados, es Sí. profesional. Hay escuelas de música, gracias a Dios. Ahora, tú puedes llevar a tu hijo. De hecho, mi hijo estudia en una escuela de música, no en un conservatorio. Y ya está. Y lo hace bueno, por afición, como digo yo, bajo amenaza, para que termine, en broma, para que termine un poco una educación musical muy, muy light, pero bueno, que al menos la lleve, ¿no?, en su mochila. Pero es eso. Un conservatorio debe ser profesional. Lo pone en el título de la entrada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Que convertir el conservatorio profesional, que no digo elemental es otra cosa. Sí, sí. Convertirlo en una guardería y donde los críos los tienes ocupados en una época que también es dura, de entre los 12, 14, 16, y están allí y tal, y entonces dices, mira, pues allí están y así no están en la calle. Exacto. Estoy sacando las Sí, cosas sí, te muy entiendo. de contexto. Y no quiero que nadie se moleste con esto. Pero sí que si se lee un poco el trasfondo de lo que digo, se entiende. Es decir, hay mucha afán de cumplir la letra pequeña del contrato de que el niño es de allí, y que muchas veces el profesor a veces también se siente como muy ceñido a eso, ¿no? A esa ley, lo que tú hablabas. No puedo ir a tocar a tal, no puedo tocar en nada, no puedo tocar. ¿Qué hago? Solo las clases. Es que yo creo que eso no es la solución. Para mí es la formación global. Quiero decir, permiso seguro que en el conservatorio a mí me daban, y es para cuando dejé la orquesta, durante una temporada te daban permisos para ir a cursos, eso sí, cursos de perfeccionamiento y Sí, tal, eso es más cursos fácil. de formación del profesorado, tal, muy bien. Pero a ver, eso funciona, pero a lo mejor para un profesor de matemáticas, tal, pero para un profesor, para un músico, hombre, sí, puedes aprender muchísimo de cómo mejorar tus clases, cómo mejorar tus métodos, aprender de otra gente, pero lo que te hace crecer es tocar y Sí, sí. estudiar con criterio, y estudiar con un sentido del estudio, con una organización del tiempo, con una organización de tu desarrollo, de qué son los factores que tienes que trabajar y cuáles son los que puedes obviar, pero estos no, estos sí. Ese tipo de cosas te lo da la profesión. Claro. Es decir, es que desde contar compases, que es una cosa que nos enseña en el Sí, conservatorio, y sí, todo Sala se siempre me enseña. lo decía. Miro para allá porque tengo la foto de Sala y de Estado, del salón, pero eso nos enseña Sí, a sí. contar compases. A pegar partituras, nadie te lo enseña tampoco. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Quiero decir, eh, no sé, el mundo profesional, hombre, gracias a Dios hay orquestas de jóvenes, hay orquestas en los conservatorios, todo eso, muy bien. Pero que los profesores también tienen que, la formación no solamente es teórica, es decir, la Claro, formación es práctica, es es tocar. estudio, compartirlo con alguien, ¿no? Porque si tú, te habrá pasado, a ver, yo estudio, sí, muy bien, pero si no tengo el afán, por ejemplo, como de mis alumnos que tocan tantísimo repertorio súper difícil, que a mí me cuesta también, a mí me cuesta. Ujú, Entonces, ¿qué aliciente tengo si no tengo un recital en vistas, o no tengo claro. una cosa difícil que tengo que tocar, o un compromiso un poco más? No. Entonces es normal que eso cueste a los profesores. Y yo creo que hay que felicitar a muchísimos, porque aún así, teniendo esas trabas, en los conservatorios está saliendo gente muy, muy, muy buena. No solo Ujú. en el Reina Sofía. En el Sí, Reina sí. Sofía nos llega la gente que está ya muy hecha, ¿no? Tenemos también esa suerte. Pero el trabajo anterior, el picar piedra, como decía Streicher, Sí. ponerse el mono azul de trabajo con un alumno y venga y tal, y no, y otra vez, y esto no, y el dedo, cuidado, no, esto, tal, y por la mano, no, esto, el vibrato, no. Eso es muy duro, y eso lo hacen los profesores, ¿no? Sí.
Por eso a nosotros nos llegan muy hechos. claro. Si no, ¿entiendes? Y es toda una cadena. Yo creo que ahí la legislación, quien sea, debería replantearse muchas cosas, ¿no? Quiero decir que la enseñanza en eso es pasión y es vocación y es participación, porque si no, Claro. cuesta, Sí, cuesta sí. mucho. Tony, se me va a hacer esto la entrevista más Hablo larga de mucho, Sinfonía de Palabras de la historia. hablo mucho. No puedo seguir hablando contigo, desgraciadamente, me ha encantado. Simbi, quiero una última cosa muy rápida. Me comentabas antes fuera de grabación que te encanta cocinar y yo siempre Sí, acabo mis entrevistas preguntando lo mismo al entrevistado y es, ¿quién es Tony García cuando suelta el contrabajo y deja la música de lado? ¿Qué cosas te gusta hacer en tu vida? ¿Quién eres tú fuera de la música? me gusta yo creo que lo que a todo el mundo, pero vamos, yo disfruto mucho cocinando, me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho, bueno, hacer un poquito de deporte, pero vamos, en plan, yo no digo que salgo a correr, yo digo que salgo a reptar, pero, pero sí, es algo tal. Me gusta mucho el cine, muchísimo. Ajá, Antes leía mucho más, ahora quizás no leo tanto, leo, pero no tanto. Y ya, películas, sí, sobre todo películas más que series, claro. pero pelis, yo soy muy cinéfilo, me gustan mucho, mucho. Ujú, Y lo primero que quise es tener un buen equipo de, claro. un buen tallón y un buen equipo para poder escuchar con Qué bueno. tranquilidad y ver una película como Dios manda. Hombre, Ujú, un cinéfilo, un cineasta me dirá, claro. usted es un cretino, usted tiene que ir a una sala con una pantalla de 45 metros cuadrados, pero no siempre tengo tiempo. Pero vamos, sí, Claro. el cine hacer un poquito de deporte, vamos, decir deporte suena, es un insulto, pero sí, Moverte, moverme moverte. y cocinar. Moverme. La semana pasada tuve la semana libre en la orquesta y aproveché, pues me di una semanita a esquiar. Ah, qué bueno. A Nevada, que es una de las pasiones que tengo. Aparte, Ajá. mi hijo es monitora de esquí y bueno, la verdad es que me gusta. Con más miedo que vergüenza, pero sí, hombre, además tuve una caída ¿Sí? mala. Tuve un pie operado 4 veces y sí, 6 meses en una silla de ruedas. Ay, mi Bueno, madre. Al menos no pero fueran las bien. manos, que yo siempre No, no digo fue muy las difícil. manos, por Dios. Pues sea Sí, lo que sí. sea, pero las manos no. Las llevo, cuando esquío las llevo en el bolsillo, no Sí, es sí. problema. ¿Quién Y te así verá? me gusta. Tony, me ha Bueno, encantado. Muchísimas a gracias. mí, Eh, muchas gracias a ti, Paula. Un placer verte, aunque sea de lejos. igualmente. Y nada, mucha suerte, mucha salud, que vaya muy bien. Igualmente, ha sido un placer y seguro que la gente, seguro que va a ser, estoy segurísima de que va a ser uno de los vídeos más visitados de este canal, porque Me enrollo mucho, ya me hago mayor y ya. a mí me ha encantado, yo puedo seguir aquí toda la Hay noche, vintage pero ya. tampoco me gusta hacer los vídeos muy largos para que la gente pues también lo vea como algo ameno, ¿no? Ya, sí, Y sí, sí, pueda pues verlo entero y no cansarse, ¿no? sí. Así que te agradezco muchísimo tu participación y te mando un abrazo Gracias a muy ti. grande. Un gran abrazo y cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Vale. Hasta luego.